Teología del Antiguo Testamento. Ya ustedes conocen qué es teología bíblica del Antiguo Testamento. En la primera clase de introducción a la teología habíamos mirado que era precisamente una de las ramas de la teología. Estaba la teología sistemática, está la teología del Antiguo Testamento, la teología del Nuevo Testamento, está la hermenéutica y está historia de las doctrinas cristianas o historia teológica o teología histórica, le llaman algunos. Así que hoy entramos a una de esas ramas de la teología, conocida como teología bíblica del Antiguo Testamento o teología del Antiguo Testamento simplemente. Es un desafío, por supuesto, avanzar en este campo, porque el Antiguo Testamento es básicamente, casi diríamos el 80% de la Biblia, y abarca miles y miles de años. O sea que hay mucho diríamos, que decir, mucho que estudiar. No obstante, siendo esta nuestra primera clase, tenemos que seleccionar para los objetivos nuestros unos temas específicos. Este primer tema es la autorrevelación de Dios o el conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento. Así que entramos inmediatamente, pero debemos hacer unas aclaraciones hermenéuticas sobre el Antiguo Testamento. Podemos mirar en nuestra Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En el versículo 19, en contexto, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué razón no es de interpretación privada la profecía? Porque, versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, está apuntando este texto al origen sobrenatural, al origen divino de la profecía, de la interpretación de los eventos históricos en el Antiguo Testamento. Cuando los profetas anunciaban que algo iba a ocurrir en el Antiguo Testamento, no era que ellos estaban interpretando el momento histórico, la cultura, diríamos las costumbres, el contexto político, económico, social donde se encontraban. Epistemológicamente hablando, o diríamos desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, el mundo es mundo interpretado. Todos tenemos un punto de vista de la sociedad, del hombre, de las cosas que acontecen. Todos tenemos una interpretación de lo que puede estar pasando, no solamente en este momento, sino de la antigüedad. Podemos tener un texto y hacer nuestras interpretaciones y mirarlo desde el punto de vista nuestro, muy subjetivamente, es decir, muy privadamente. Subjetivo viene de sujeto, o sea, desde tu condición como sujeto en una sociedad, en una cultura, en un contexto histórico. Entonces, el texto está aclarando que los profetas no hacían eso. Cuando ellos decían, así dice el Señor, Dios levantará o traerá a Siria o traerá a Babilonia para castigar a Israel o para castigar a Judá, no era una interpretación política del momento, sino que fue llevado, fue movido, Dios le dio la interpretación, no surgió de él. Eso es lo que está diciendo el texto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. El Antiguo Testamento, recuerden que lo tenemos dividido en 5 libros, los 5 primeros libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 libros son conocidos como
Torá. Luego vienen los Nevín y los Ketubín. Todo el conjunto del Antiguo Testamento para el judío se le llama Tanaj, que es el acróstico de Torá, Nevín y Ketubín. Es decir, la ley, los profetas y los escritos. Y todo el hilo unificador de la Tanaj es la Torá. Y el hilo unificador de la Torá es el pacto de Dios con su pueblo. Los profetas siempre confrontaron el cumplimiento o incumplimiento, sobre todo el incumplimiento de Israel o de Judá. Lo podemos leer en Amós, en Ezequiel, en Isaías. Estaban confrontando al pueblo de Dios, a los judíos, a los israelitas, los estaban confrontando porque no estaban siguiendo la ley de Dios. Se estaban apartando, ya sean los gobernantes o el mismo pueblo, de lo que había Dios impuesto como pacto en su pueblo. Es decir, tenían que guardar los mandamientos de Dios. Esa es la labor de los profetas. Tienen un control político a los gobernantes, en este caso a los reyes, y también tenían una labor confrontadora en la sociedad civil, es decir, en los gobernados, la relación entre gobernante y gobernado. Tanto gobernantes como gobernados estaban regidos por la Torá, es decir, por el Pentateuco. Luego están los escritos que nos dicen cómo vivir la Torá. El hombre sabio no es el que tenía conocimientos como el modelo griego, en el caso de Platón, Aristóteles o Sócrates. No, el modelo del sabio acá es el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el que hace la voluntad de Dios, es el que obedece lo que Dios ha hablado. Entonces, en el Nuevo Testamento, usted dirá, bueno, está citando el Nuevo Testamento, estamos en teología del Antiguo, pero debo citar el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento fue la primera teología del Antiguo Testamento. Es decir, fue la primera interpretación y la interpretación autorizada, inspirada por Dios, de los textos del Antiguo Testamento. Es decir, nosotros no podemos hoy estudiar la teología del Antiguo Testamento sin tomar como marco de referencia el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo era un rabino judío, interpretó el Antiguo Testamento, pero tampoco hizo una interpretación privada. Es decir, no salió de su propia voluntad, como nos aclara el texto, sino que él interpretó porque Dios lo movió, Dios lo llevó. El Espíritu Santo fue el que guió esa interpretación que se hizo del Antiguo Testamento. Lo mismo pasó con los apóstoles. Tampoco hicieron interpretación privada. Ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los escritos del Nuevo Testamento, ni el Apocalipsis son de interpretación privada. Y es la primera teología bíblica del Antiguo Testamento. Por eso hago esta referencia. Aquí específicamente en este texto de Segunda de Pedro, en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. A propósito de eso, debo también hablar sobre la Reforma Protestante del siglo XVI. Estamos cumpliendo los 500 años, estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante surge en un contexto precisamente donde la iglesia medieval cristiana se había apartado de la autoridad de las Escrituras. La iglesia medieval tenía una interpretación privada. Eso se llama en hermenéutica una interpretación dogmática, a partir de la autoridad de la iglesia sobre la Biblia. La Reforma Protestante, si ustedes bien recuerdan, inicia con Martín Lutero, un monje agustino de origen alemán, un teólogo alemán, que discute con la iglesia institucional la interpretación de los textos bíblicos. En ese entonces, después de Martín Lutero, esa idea de lo que se conoció como el sacerdocio universal de los creyentes, Martín Lutero recuperó la Biblia para el cristiano corriente, porque la iglesia medieval tenía la Biblia secuestrada. No tenían acceso a la Biblia, no podían leer la Biblia, por lo tanto no podían estudiarla. Así que no podían conocer qué pensaba Dios sobre el hombre, qué decía Dios sobre la creación, qué decía Dios sobre la misma iglesia. La autoridad de la Biblia es el soporte de la iglesia. Sin Biblia no hay iglesia. Sin Biblia no hay evangelio. Es decir, la Biblia es el fundamento de la iglesia y no la iglesia la que fundamenta la Biblia. Es la Biblia la que fundamenta la iglesia. Ese fue el choque que hubo
o uno de los choques que tuvo Martín Lutero con la iglesia medieval. Es decir, desde esa perspectiva entonces, Lutero le devuelve, traduce la Biblia por primera vez del griego y del hebreo y del latín al alemán. Era la primera vez que se imprimía un libro en la historia de la humanidad. Y eso ocurrió en Alemania en 1500, precisamente, 1516, la Reforma Protestante. De hecho, el día de la Reforma Protestante es el 31 de octubre. El 31 de octubre. El 31 de octubre se celebra en los países nórdicos, europeos, Inglaterra, aquí mismo en Estados Unidos de Norteamérica, las iglesias evangélicas o protestantes o cristianas, celebramos la Reforma Protestante porque tenemos nuestro origen allí. Esa es nuestra identidad histórica. Por supuesto que viene de la Biblia, desde Hechos de los Apóstoles, pero hubo un momento de la familia cristiana en la historia que tomamos una identidad específica. Y eso surge en Europa, en el siglo XVI, 31 de octubre de 1516, cuando Martín Lutero pone las 95 tesis que quería discutir con la iglesia institucional si estaban de acuerdo o no con la Biblia. Y como no estaban de acuerdo con la Biblia, él las rechazaba, porque la autoridad era la Biblia, no la iglesia. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque aquí surge un principio hermenéutico muy clave, que es sola escritura. Lo que se llama el libre estudio o libre examen, prefiero decirle libre estudio. Es decir, los cristianos en la sociedad tenemos el derecho, la libertad de estudiar sin una autoridad externa que nos imponga la interpretación del texto, sino que nosotros mismos tengamos libre acceso al texto. Por eso es que cuando usted va a la iglesia cristiana, no solamente canta, no solamente participa del culto, sino que usted lleva una Biblia. Usted tiene que llevar la suya, porque el predicador que está allí no es la autoridad. El predicador tiene una autoridad derivada de las Escrituras. En tanto el predicador diga, se esfuerce en ser fiel al texto bíblico, ustedes le van siguiendo con sus Biblias y van haciendo un control hermenéutico. Esa es la idea, por eso cada uno tiene su Biblia. Eso no pasaba en la Edad Media. La Biblia estaba en un grupo particular que hacía la interpretación y les decía a ellos, sin permitirle tener acceso al documento, que lo pudieran leer, lo pudieran interpretar. ¿Ya? Entonces, de esa perspectiva es importante el libre examen. Eso generó un proceso democratizador en la sociedad europea. El primer derecho humano, y aquí lo tenemos en Estados Unidos de Norteamérica, la primera enmienda. Yo sé que algunos van a decir, que la Revolución Francesa, 1789, sí, pero Estados Unidos, 1776, siglo XVIII. La Revolución Francesa ocurre 12 años después, con la ayuda de Thomas Jefferson, precisamente, autor de la Declaración de Independencia. Les ayuda a redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, allá en París, en Francia. Entonces, estamos hablando que la primera enmienda habla del derecho humano a la libertad religiosa, surgido de la Reforma Protestante, precisamente. Estados Unidos es un país construido sobre las bases bíblicas, sobre las bases cristianas. Y es el modelo de democracia en el planeta, o por lo menos uno de los modelos muy influyentes. Claro, Europa es más antigua. Estamos hablando Europa siglo XVI. Surge lo que se llama la nueva geopolítica o el mundo moderno en Europa, desde el siglo XVI, cuando nace el Estado-nación. Es decir, ser alemán era ser luterano, ser inglés era ser anglicano, ser escocés era ser presbiteriano, ser español era ser católico, ser holandés era ser presbiteriano o reformado, ser noruego era ser luterano. O sea, la geopolítica, cuando surge el Estado-nación, es a raíz de la Reforma Protestante. El mundo moderno nace allí después de la Paz de Westfalia, precisamente en el siglo XVI. La Paz de Westfalia era la guerra que se firma porque había una guerra entre los católicos romanos o entre la iglesia institucional y los disidentes que en ese momento eran los protestantes, por eso se llamaban protestantes. ¿Qué protestaban? Estaban protestando que la iglesia como institución cristiana se había apartado de la fidelidad a la Biblia.
Entonces hubo un proceso democratizador, había una guerra, se estaban matando entre católicos y evangélicos. Ya gracias a Dios no es así. Ya obviamente hoy en la misma iglesia católica hay acceso a las escrituras, a la Biblia, y celebramos ese avance, por supuesto. Porque no se trata de imponer ideas a los demás. La misma Biblia es la que se impone ella sola. No necesitamos usar, ¿cómo se dice?, la fuerza. No, la misma Biblia, lo importante es que haya libertad. A partir de la libertad religiosa surge la libertad de reproducir escritos, de intercambiar documentos. Por eso es que el derecho humano a la libertad religiosa es el primero, es fundamental, porque es la mamá, por decirlo así, o el origen de los demás derechos fundamentales. Por eso en lo que se llama los Bill of Rights, la Carta de Derechos era importante, y las 13 colonias originales en Estados Unidos no firmaron la Constitución hasta que no tuviera una Carta de Derechos garantizada. Es decir, hasta que no se le garantizara a todos los ciudadanos los derechos humanos. Francia copió ese modelo, se ampliaron otros temas en Francia en la Revolución Francesa, y de ahí se exportaron a América Latina, como Bolívar, en el caso de Colombia, Simón Bolívar, obviamente estudió en España, conocía los derechos humanos. También estaba Santander, precisamente el general Santander, pero también estaba Antonio Nariño en el caso de Colombia específicamente. Antonio Nariño en el caso de Colombia fue el que tradujo del francés al español la Carta de Derechos Humanos, o los derechos de los ciudadanos, o los derechos del hombre. Así que, ¿por qué usted dice, bueno, vamos a hablar de Antiguo Testamento, pero él está hablando de otras cosas? No, estoy hablando de un principio hermenéutico que llegó a gobernar el mundo moderno, que es la democracia hermenéutica. Usted tiene derecho por eso a tener acceso a un contrato para leerlo. Usted no puede firmar sin leer lo que está firmando. ¿No es así? O usted firma sin leer, tiene que estar de acuerdo las partes contratantes. Recordemos que la Torá es un contrato. Es un contrato que está dado para el pueblo de Dios. Dios nos dio un contrato y nos dice, señores, aquí está el pacto. Este es mi pacto que yo le impongo a ustedes y ustedes tienen que cumplirlo. Entonces hay un contrato. Si usted cumple estos mandamientos, tendrá estos resultados, estas cláusulas. Si usted incumple estas cláusulas, tendrá estos resultados por violar el contrato. En todos los contratos de arriendo que usted hace, hay unas cláusulas con unos beneficios, y también hay unas cláusulas negativas, podríamos decir, donde se rompe el contrato, o hay una sanción, o hay multas. Entonces, ese espíritu europeo de gobernarse mediante una constitución escrita es cuando surge lo que se llama el pacto social, que habla Juan Jacobo Rousseau desde Suiza. Uno de los ideólogos precisamente de lo que llaman las teorías contractualistas modernas, Juan Jacobo Rousseau, John Locke, y está Thomas Hobbes, inglés, estos dos últimos ingleses, el otro de Suiza francesa. Entonces, eso salió de la Biblia, eso salió de la influencia del Antiguo Testamento. El control de constitucionalidad que hace sobre los gobernantes, la Torá, se llevó a la sociedad civil, y aquí en Estados Unidos es donde por primera vez se escribe una constitución en la historia de la humanidad. Por eso la constitución escrita más antigua es la de Estados Unidos de Norteamérica. Y es una constitución garantista. Tiene su carta de derechos, y el primero, el que encabeza, es la libertad religiosa. La libertad religiosa implica entonces que usted puede tener libertad de conciencia, libertad de ideas, y que usted no será perseguido, molestado, ni obligado a cambiar de sus ideas o sus creencias. Usted no puede actuar en contra de su conciencia. Por eso Martín Lutero, eso surgió de Martín Lutero cuando se enfrenta, por este principio hermenéutico que estamos hablando, se enfrenta a la iglesia institucional y le dicen, tú tienes una interpretación de las Escrituras o de la Biblia distinta a la de la institución. ¿Te sometes a nuestra interpretación o te atienes a las consecuencias? Destierro, incluso muerte. Bueno, intentaron matarlo, por supuesto.
Era una época de mucha intolerancia. Pero Martín Lutero dijo, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No es saludable ni es bueno actuar en contra de la conciencia. Allí surge el mundo moderno. Es decir, se reconoce en la historia de la humanidad, por eso Europa, la modernidad surge en Europa y luego se traslada a Estados Unidos de Norteamérica y surge esta gran nación. Y afectó a nuestros países en América Latina, que estamos en proceso de consolidar ese respeto a la libertad de conciencia sin matarnos unos a otros, respetando simplemente lo que está escrita en nuestra Constitución. Entonces, la teología del Antiguo Testamento es una base no solamente para ver cosas viejas, sino que es una base para entender el mundo moderno, el Dios del pacto. Lo primero que hacía un rey cuando se sentaba en el Antiguo Testamento en el trono, ¿puede leerlo en la Biblia? ¿Qué era? Le daban una Torá, le daban una Biblia. Esa era la constitución en Israel en el Antiguo Testamento, para que él no se pusiera por encima de los gobernados, sino que se sujetara a una constitución escrita. Obviamente de origen divino, de origen, diríamos, teológica o un origen, diríamos, sagrado, ¿no? Espiritualmente hablando. Claro, las constituciones hoy son lo que se llama un estado laico, pero se fundaron, laico significa que no tiene una religión oficial del Estado. Este fue el primer país donde separó iglesia de Estado. Pero ese principio se creó en Estados Unidos por primera vez en la historia de la humanidad, se creó para proteger a la iglesia de los abusos del poder político del Estado, no para proteger al Estado de la intromisión de las creencias cristianas en el Estado. Por eso usted ve hoy que el presidente de Estados Unidos está dándole libertad religiosa a las iglesias cristianas para que puedan opinar sobre los temas públicos. Eso es correcto. Eso es correcto. No está politizando la iglesia, le está dando la libertad para que ellos como ciudadanos, a partir de su creencia, a partir de su conciencia sujeta a la palabra de Dios, puedan decir, no estamos de acuerdo con el aborto. No importa dónde venga la creencia. Otros tienen otras fuentes. Pueden ser hindúes, pueden ser ateas, marxistas, comunistas, otros pueden ser liberales, otros pueden ser conservadores, otros pueden ser New Age, Nueva Era, pero dentro del pluralismo todos tenemos que respetar ese derecho, pero la iglesia en Estados Unidos estaba amordazada. Lo mismo pasa en muchos de nuestros países, en Colombia, en América Latina en general. Entonces hay mucho que avanzar. Ese principio hermenéutico del libre examen o libre estudio democratizó que la gente pudiera leer y estudiar la Biblia. Pero eso significaba otro aspecto, implica otro aspecto. Libre examen no significa que tú la puedes interpretar como quieras. No es que cada uno puede sacar sus conclusiones teológicas como le parezca. No. Significa que tienes la libertad de estudiarla, que tienes la libertad de leerla, pero con las reglas hermenéuticas correctas para que tú digas lo que dice la Biblia y no que hagas decir a la Biblia lo que tú quieres que diga. Porque entonces entramos en el subjetivismo y terminamos haciendo lo que conocíamos en la primera clase de introducción a la teología, eisegesis. ¿Recuerdan? Introducir, y égesis, es decir, introducir nuestras ideas en el texto. Debía hacer esta digresión, o sea, apartarme un poco aparentemente, para decir que como el Antiguo Testamento no es fácil de interpretar, aunque todos tenemos la libertad para estudiarlo e interpretarlo, debemos sujetarnos al principio de sola escritura, donde la Biblia es la que se interpreta a sí misma. O sea, la interpretación que se hace de la Biblia en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, debemos buscar es cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Claro, yo la estoy leyendo, yo la estoy interpretando, pero debemos mirar qué dice la Biblia de ella misma sobre los pasajes que estamos estudiando. Porque solo Dios puede interpretar su palabra. Ninguna interpretación está autorizada humana. Eso fue lo que generó precisamente lo que estamos conversando sobre la Reforma Protestante. Que había una interpretación impuesta sobre el texto.
Es decir, estaban haciendo decir al texto bíblico cosas que justificaban el status quo de la iglesia institucional. Cuando la Biblia lo que hace es confrontar nuestras vidas, confrontar las instituciones políticas, las instituciones jurídicas, o en fin, los valores de una sociedad. Hoy vivir en Occidente significa vivir en la cultura judeocristiana. Esto es cultura judeocristiana, esa es la identidad nuestra. El profesor Samuel Huntington de la Universidad de Harvard, en su libro El choque de las civilizaciones, habla precisamente de la confrontación final que va a haber, es su teoría o su hipótesis, entre dos civilizaciones. La islámica, el Islam, que está confrontando a Europa y a Estados Unidos de Norteamérica también, o la islamización de Europa y la cultura judeocristiana. Y la canciller Angela Merkel, que es cristiana precisamente, es hermana nuestra en Cristo, su papá es pastor de la iglesia luterana, ella creció en la iglesia, ella es doctora en física nuclear y es política y está gobernando actualmente en Alemania. Hizo un pronunciamiento hace casi menos de un mes, quizás, donde dice que la forma de evitar el terrorismo internacional es volviendo a la fuente, es decir, a la Biblia, a la fe cristiana en Europa. Ese vacío que dejó la secularización o el olvido de Dios en la sociedad europea fue precisamente la que permitió la entrada de otros valores, como es el caso del mundo musulmán. Eso lo estaba planteando ella en una de sus conferencias, de cómo rescatar la identidad europea. ¿Cuál es la identidad europea? Judeo-cristiana. Estamos hablando de Biblia. Se lo estoy diciendo como filósofo, como politólogo, ni siquiera como evangélico. Eso es un hecho. Estados Unidos es un país fundamentado sobre la Biblia. O muchas de sus ideas que hoy circulan en la economía, en el derecho constitucional, en la hermenéutica, cuando se habla de interpretar el espíritu de la ley, se está hablando, el espíritu de la ley precisamente es respetar el texto. ¿Qué fue lo que quisieron decir los constituyentes cuando redactaron el documento, o los padres fundadores, los documentos? Entonces, desde esa perspectiva es que vamos a abordar el texto del Antiguo Testamento. Es decir, ¿qué dice? ¿Cómo se debe interpretar el texto mismo desde la perspectiva del Nuevo Testamento, que es la primera teología del Antiguo Testamento? ¿Cómo se interpreta la Biblia a sí misma? Ese es el principio hermenéutico que vamos a estar manejando en este curso. Ya habíamos aclarado el principio hermenéutico. La Biblia se interpreta a sí misma. Eso está apoyado, por supuesto, en el mismo Antiguo Testamento, en Números, capítulo 23, verso 19. Miren lo que dice Dios de sí mismo. Números, capítulo 23, verso 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La primera parte del versículo: Dios no es hombre para que mienta. Si la Biblia es la palabra de Dios, lo que está diciendo es verdad. Pero eso mismo es corroborado en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, versículo 4. El libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 4. Dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, según el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cómo es el hombre? Mentiroso. ¿Cómo es Dios? Veraz. Y note que no está diciendo que sean mentirosos los hombres que no son cristianos. Está diciendo los hombres. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, incluso los cristianos. Una palabra dura, pero cierta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos opiniones. Son opiniones.
Lo nuestro es una opinión, pero lo que Dios dice es verdad. Eso lo menciono precisamente para fortalecer el punto de vista de las Escrituras. Cuando uno hace una interpretación de un texto, uno está dando una opinión. Si la interpretación se ajusta al texto, entonces si es fiel al texto, esa interpretación es válida. Pero solamente la interpretación que Dios da de sí mismo es veraz, es la verdadera. ¿Me siguen el punto? Cuando la interpretación, la Biblia misma se interpreta a sí misma, que fue el principio hermenéutico que trajo a la sociedad moderna Martín Lutero. Sola escritura, solo la Biblia. Por eso se conoce el mes de octubre como el mes de la Biblia. Algunos de pronto no conocían en la iglesia cristiana por qué se llama el mes de la Biblia. Porque se celebra la Reforma Protestante. Es decir, cuando se imprimió la Biblia por primera vez en la historia de la humanidad para democratizarla. Eso trajo libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de publicación. Y de ahí surgió la libertad de prensa. O sea, sin la influencia cristiana en la sociedad europea y norteamericana, no habría libertad de prensa. Así que lo que hizo el presidente Trump en su momento no fue afectar la libertad de expresión ni la libertad de prensa. Fue devolverles un derecho que había sido coartado por otros gobiernos en Estados Unidos para frenar la libertad de expresión de un grupo de la sociedad que fue fundadora de este país, las iglesias cristianas. Este país es evangélico. ¿Sí? Es evangélico. Trump es evangélico. Vicepresidente Pence es evangélico. O sea, es la primera potencia del mundo. ¿O hay otra? China es comunista. Es la segunda y a veces intercambia su crecimiento económico con Japón. Pero la primera potencia del mundo es cristiana. Y los países desarrollados del mundo también son de influencia cristiana. Inglaterra, Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza, son los que tienen el más alto índice de desarrollo humano. ¿Por qué repito esto? Usted dirá, bueno, está hablando más de la parte política o como politólogo. No, lo tengo que repetir porque quien produjo ese desarrollo humano fue la Biblia. Algunos quieren hacer creer que este libro atrasa el desarrollo de la sociedad. Algunos quieren hacer creer que el que estudia la Biblia se vuelve ignorante. No, la Biblia eleva el nivel cultural del pueblo. En Europa, después de la Reforma Protestante, no había analfabetismo. Eso es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque los padres tenían que aprender a leer la Biblia para enseñársela a sus hijos. ¿Y por qué? Porque Dios había mandado en la Torá: estas cosas que yo te he revelado hoy, se las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas con ellos por el camino, cuando entres, cuando salgas. ¿Y cómo le ibas a enseñar un libro si no puedes leer? Esto fue lo que elevó la Biblia, el estudio de la Biblia. Las primeras universidades se crearon en el siglo XIII, incipiente en el siglo XII, siglo XIII, para estudiar la Biblia. La misma Universidad de Harvard fue creada por el pastor John Harvard, por eso se llama Harvard. Tiene el nombre de un pastor evangélico cristiano. Yale fue creada por un millonario cristiano evangélico que creó precisamente la Universidad de Yale para que se prepararan ministros, pastores, los becaban. Eso es historia. De allí salen los presidentes de Estados Unidos, o muchos por lo menos. Muy influyente. Lo mismo Harvard. Un centro del conocimiento. La Biblia no genera ignorancia, genera desarrollo, civilización, porque es la palabra de Dios. Y si una sociedad impide la predicación de la palabra de Dios, impide que el pueblo tenga acceso a la palabra de Dios, están yendo al retraso, no están avanzando, realmente están volviendo a la barbarie. Toman ese riesgo de volver a las costumbres, como pasó con el Imperio Romano, que se implosionó por la inmoralidad de sus gobernantes y porque no había una estructura, un código moral que ayudara a mantener una cohesión social, ni en los gobernantes ni en los gobernados. El Imperio Romano no fue conquistado. Eso es historia. ¿Por qué se acabó el Imperio Romano? Usted puede ver la vida de los Césares. Usted puede ver toda
las barbaridades que había en Roma. Cuando hablamos entonces de mundo civilizado, estamos hablando de un mundo que tomó en serio a Dios en su momento, no que sacó a Dios de la sociedad. Y por eso hoy estamos hablando de teología del Antiguo Testamento. Pero eso suena antiguo y por lo tanto es algo viejo que ya hoy es caduco y que no tiene vigencia. Pero precisamente vamos a mirar que no es así. Entonces hay que tomar ese principio hermenéutico, que el texto se interpreta a sí mismo y que como Dios es veraz y el hombre es mentiroso, nosotros tenemos que actuar con humildad ante nuestras interpretaciones, por supuesto. Y buscar con afán qué dice ella misma de ella misma sobre los textos que hay que interpretar y que no todos son fáciles de entender. Entonces, ¿que la Biblia es difícil de comprender? Sí, pero no imposible. La libertad es para estudiar, por eso estamos aquí. Y esto es un proceso de siglos. La Biblia no se está estudiando hoy, siglos. Bueno, hay que tener conocimientos de lingüística, de historia antigua, de griego, hebreo, arameo, latín, de filosofía, de ciencias políticas, de religiones comparadas. ¿Dónde está la ignorancia? Cada miembro de una congregación cristiana debe salir más culto, no solamente edificado espiritualmente, sino con un nuevo conocimiento del mundo antiguo y del mundo contemporáneo, para poder aplicar eso que se dijo en la antigüedad al mundo moderno. Bueno, desde ese enfoque entonces abordamos el primer tema, que es la autorrevelación de Dios, el conocimiento de Dios. Miremos lo que dice Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Guardaréis pues, 29, 29, estaba leyendo el 9. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Está hablando de las cosas ¿qué? Secretas. Las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? Correcto. Las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios. Pero hay otras que son reveladas. Entonces aquí este es el primer texto que vamos a usar, porque ahí aparece la palabra reveladas y aparece la palabra secretos. Usted revela un secreto. Por curiosidad, vamos a decir diríamos el origen etimológico de la palabra secreto, para disfrutar un poco más la palabra. Del latín secretus, del verbo cesernere, que significa poner aparte, en un lugar donde no se podrían ver, donde no llama la atención o donde no se puede distinguir o analizar. O sea, un secreto no está al alcance público, un secreto está escondido. La única forma de conocer un secreto es que nos lo revelen. No hay otra forma. Por ese secreto no está al alcance nuestro. Aquí el texto está hablando de que hay cosas secretas o hay algunas cosas que Dios se tiene guardadas. Bueno, el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, lo dijo en algún momento. Hay cosas que todavía no les puedo decir, porque aún no es el tiempo y no las pueden sobrellevar. O sea, si yo les revelo a ustedes eso, si ustedes no comprenden las cosas terrenales, no van a comprender las celestiales. Si todavía ustedes no entendían lo que yo estaba hablando, de lo que iba a pasar conmigo aquí en la tierra, ¿qué tal si les revelo las celestiales? O sea que Él se guardó esa información, Él se guardó esa revelación. Cuando había muchas interpretaciones de Jesús, Jesús le interrogó a sus discípulos y le dice: ¿quién dicen ustedes que soy? Hay muchas hermenéuticas, hay muchas interpretaciones de quién soy. Y de pronto salió Pedro y dijo: tú eres el Cristo. Cristo es el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús no se volteó y les dijo: qué inteligente y brillante eres, Pedro. Eres el más intelectual.
y profundo de todos los discípulos que tengo, el más inteligente, pudiste captar a través de tu mente, llegar a esa conclusión. No, le dijo, bienaventurado eres, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, carne y sangre hace referencia a que no es de origen humano. Esa conclusión a la que llegó Pedro no era una conclusión de raciocinios, era revelacional, sobrenatural, no es carne y sangre, sino el Padre fue quien te reveló eso, Pedro. Entonces, entender la Biblia implica pedir la guía del Espíritu Santo, que es el autor del texto. Porque Él fue el que llevó a los profetas, los movió, los supervisó para que dijeran exactamente lo que Dios quería que dijeran. Es decir, para que comunicaran el mensaje fielmente y no interpretaran o reinterpretaran las palabras que Dios les estaba dando. No era que Dios le daba el mensaje al profeta, el profeta las captaba y decía, ya entiendo, lo que debo decir es esto. No. Dios se encargó él mismo. Por eso está claro que la profecía no nació de voluntad humana. No fue que un día Jeremías o Isaías estaban sin nada que hacer y de pronto dijo, a mí me parece que como que Asiria nos va a invadir. Tengo como ese presentimiento, no sé, tengo como esa corazonada. No, ellos no podían hacer eso y salieron a Israel a decirle, Dios dice, Dios no había mandado a decir eso. No, cuando ellos salieron a decir eso, salieron a decirlo porque Dios les había revelado sus planes para el pueblo. No porque a ellos se les había ocurrido de repente y entonces ellos eran más inteligentes que los demás. Daniel pudo interpretar los sueños del rey. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló. Él llamó a todos los sabios que habían, caldeos, todo la sabiduría de esa época. Y ustedes saben qué pasó, ¿verdad? Los mataron. Ellos, los iban a matar. ¿Por qué? Él se les salvó la vida a ellos. Porque él dijo, estaba enojado porque no lo habían podido. Pero él puso un dispositivo de seguridad. No era tonto el rey. Él dijo, primero me tienen que dar no la interpretación, sino qué fue lo que soñé. Porque eso nada más lo sé yo. O sea, humanamente era un secreto. No tenía acceso, solamente Dios tenía acceso a ese sueño. Por eso cuando Daniel dice, mire, yo no es que sea el más sabio, pero bueno, yo voy a orar a mi Dios. Y Dios le reveló los sueños y le dio la interpretación correcta. Eso es lo que he querido recalcar. Dios mismo se interpreta a sí mismo porque Él es veraz. Nuestras interpretaciones pueden estar equivocadas. Por eso es que siempre tenemos que ir avanzando en el conocimiento de Dios. Hoy podemos entender un pasaje de una forma, mañana hay más claridad por alguna iluminación, algún dato nuevo que no teníamos antes. Y para eso se necesita entonces humildad. Entender que no era como nosotros decíamos en esa época, nosotros de corazón pensábamos que era así, pero como hemos avanzado, nos hemos dado cuenta que no es así, o que posiblemente no es así. No es para entrar en pánico hermenéutico, lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo es porque Dios quiere que lo conozcamos, por eso Él se revela. Él tomó la iniciativa de la revelación. Entonces, las cosas secretas le pertenecen a Él. O sea que nosotros debemos callar donde Él calla. No tenemos acceso. Si Él no nos ha dicho algo en el texto del Antiguo Testamento, hasta ahí llegamos. Aquí hubo un ejercicio de eso con el profesor David. Estaban hablando sobre el origen del mal. En la sesión pasada, donde hubo preguntas, el origen del mal. Sí, claro, se remonta a Adán y Eva, pero tenía un origen metafísico, extracósmico, extramundano, espiritual, que era el diablo. Pero uno puede preguntar, ¿y cómo fue posible que siendo bueno, fue creado perfecto el ángel, se volvió malo? Bueno, hasta ahí llega la explicación de la Escritura. Si nosotros comenzamos a ir más atrás, no tenemos a dónde más ir. Ya eso no nos han dicho, no nos han revelado. ¿Por qué Dios planeó eso así? ¿Por qué Él quiso eso así?
nos dijeron la fuente del mal. Hasta ahí llega nuestra revelación. Lo demás es especulación filosófica, pero se va más allá de la revelación, de lo que Dios ha dicho. Y como es especulación filosófica, entonces se aplica, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Eso es un golpe duro para nuestro intelecto, para nuestro orgullo, no para el intelecto, para el orgullo humano que entroniza el intelecto donde todo lo queremos saber. Pero mire, es irónico, estaba en una reunión de jóvenes hablando sobre temas de inquietudes y eso, allá en Miami, el jueves. Entonces alguien me dijo, ¿cómo puedo estar seguro de que la Biblia es la verdad? ¿Me lo puede demostrar? Y yo le dije, no puedo demostrarlo. No puedo llegar a una conclusión definitiva de que la Biblia es la verdad. No puedo convencer a nadie. Nadie convence a nadie de nada. Usted puede dar sus argumentos técnicos, especializados, de astrofísica, de bioquímica, de lingüística, y sencillamente otra persona te dice, aún te falta, porque ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto de dónde viene? ¿Y esto de dónde viene? No vamos a terminar, no convencemos a nadie. Porque la categoría básica del hombre no es la racionalidad, es la fe. Que no es opuesta a la razón, sino opuesta al racionalismo. El racionalismo busca que el hombre a través de la razón pueda responder todo, pero la racionalidad colapsó en la cultura occidental. La racionalidad no ha respondido desde el siglo XVIII, desde la Ilustración y el Iluminismo, donde se adoró a la razón y se le prometió a la humanidad que la razón, el hombre, iba a resolver los problemas de la humanidad. Y llegaron 2 guerras mundiales. Y llegaron precisamente, hoy estamos a punto de una tercera con Pyongyang, Corea del Norte. Venezuela en caos. Rompieron el orden constitucional. Entonces, cuando uno ve esas cosas, la racionalidad no... ¿Qué está pasando con la historia? Pensábamos que teníamos el control. Y por eso surge lo que se llama la posmodernidad filosófica. La posmodernidad filosófica es el desencanto con la razón. Entonces le tuve que decir a esta joven inquieta, muy inteligente, le tuve que decir, mira, el problema no es que no tenga una respuesta. Yo puedo dar muchas opiniones, pero no te va a convencer a ti ni a nadie. El tema es que todos iniciamos de un punto donde precisamente iniciamos desde ese punto y a partir de ese punto es donde nosotros pensamos. Pero tú tienes que llegar a un punto y hacer un alto. Nosotros iniciamos la teología desde la Biblia. Por eso Génesis capítulo 1, versículo 1 es el más fundamental de la Biblia. Porque ahí comienza todo. En el principio, claro, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Note que la Biblia inicia con una declaración brutal, contundente, sin pedir excusas, sin dar explicaciones. Dios existe, no tuvo que demostrarlo, asume que eso es un dato, está hecho, Él existe y Él es el creador. No razona sobre las posibilidades de que convencer a nadie si existe o no existe. En el principio, es categórico, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y a renglón seguido la creó así. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, 5 días, 6, 7 días de 24 horas. Así fue como se hizo el mundo y el universo. Usted habrá escuchado otros relatos, pero la Biblia, repito, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Oye, pero la teoría del Big Bang. Estamos teología del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento comienza por ahí. Pero la teoría del Big Bang dice que no había nada, ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía. Pero de repente de la nada absoluta, ¡puf!, hubo un gran estallido y surgió precisamente el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Usted tiene que tener simplemente una fe distinta y se necesita más fe para creer esa teoría que lo que declara el Antiguo Testamento. De la nada no puede salir nada. Eso es un principio contradictorio a la razón humana, al entendimiento humano. Claro, la mayor es porque es contra toda evidencia. La nada no produce nada. La nada no produce nada. Porque la nada no es algo, es nada, es la ausencia total. Entonces, si no hay nada, no sale nada. Así que la Biblia, el Antiguo Testamento, es más razonable. O es razonable. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Entonces, ahí comienza el choque de la cosmovisión del Antiguo Testamento. Mire todo lo que desbarata ese solo versículo. Primero, Dios existe. Segundo, todo fue creado de la nada por Él. No fue que salió de la nada, sino que Él es la causa de todo lo que existe. Alguien creó algo y alguien. El algo es todo el universo, las cosas, la materia, el espacio, la energía, el tiempo, son criaturas. Y alguien es el hombre a su imagen y semejanza. Entonces, alguien creó algo y alguien a su imagen y semejanza. Pero la nada, nada es. No hay nada que discutir. Simplemente puedes decir que surgió hace 15.000 millones de años y te lo dicen a nombre de la ciencia, cuando eso simplemente es una hipótesis. Y repito, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Por supuesto, los que creen eso, respetamos sus creencias, pero deben respetar también la nuestra. No pretender que ellos tienen un estatus epistemológico superior al del creyente. Ellos son tan religiosos y tan creyentes como nosotros. Eso hay que tenerlo claro. Para eso existe la democracia, para no matarnos por nuestras diferencias de ideas. Así vivimos en sociedad. ¿Cómo vivir juntos siendo tan diferentes? Ok, nos respetamos unos a otros, nos toleramos unos a otros, pero no pueden pretender imponernos ideas a nombre de la ciencia. Nosotros amamos la ciencia. Es más, la ciencia nació sobre los principios bíblicos, la ciencia moderna, en el siglo XVII en Inglaterra. La revolución de Francis Bacon con el método inductivo precisamente salió de la Biblia como palabra de Dios. Pueden leer la biografía de Francis Bacon, buscar sus escritos. Él mismo lo dice. Tomó el método inductivo de la misma Biblia. El novum organon, el nuevo modo de hacer ciencia. En los laboratorios Cavendish está ¿cómo se dice? Una inscripción en Inglaterra, ¿sí? Donde estaban los laboratorios de Robert Boyle. Robert Boyle, por ejemplo, el creador de la teoría atómica y molecular, él era no solamente estudioso de la Biblia, sino que él financiaba con su presupuesto económico exportar Biblias, regalar Biblias y traducciones de la Biblia a lenguas nativas. Esa parte no te la cuentan en química. Y bien, podemos decir muchas cosas más así. Entonces, desde ese punto de vista, no riñe con la verdadera ciencia. Bajo el ambiente, la ciencia moderna nació bajo la cosmovisión judeocristiana. Eso será tema, por supuesto, de un seminario aparte. Pero hay que decir entonces que la Biblia inicia con la existencia de Dios. Y quiere decir que el universo, todo lo que existe, fue creado por Él ex nihilo. Esto es importante. Ex nihilo significa que ex es hacia afuera, salió de la nada, creada por Él. O sea, Él la creó de la nada. La creó de la nada, escuche, no salió de la nada, la creó de la nada. Él creó todo lo que existe de la nada. No usó materiales preexistentes. Esto es importante. No había nada. Dios es espíritu, es espiritual. Y no trate de hacer imágenes imaginarse el espacio así como un globo, porque no había nada. Porque si usted se imagina un globo así, el universo, usted sostiene en el vacío, que es algo, a ese globo. ¿Me siguen? Nuestra mente no puede hacer ese ejercicio porque inmediatamente lo encierra como criatura. No había nada, no había espacio, o sea que no sabíamos qué era eso. Él creó el espacio, el tiempo, la materia, la energía, lo que nosotros llamamos así, pues con esos nombres. Todo fue creado por Él, la luz. Salió de la nada, no usó materiales preexistentes. Los griegos, la cosmovisión griega, decía que había un demiurgo, que era un ser que formó a partir de la materia que era eterna. O sea, la materia era eterna, tiene una categoría divina. Creó, sí, porque la eternidad es una categoría de la deidad, de Dios. Entonces, si la materia es eterna, eso también es un contrasentido. Bueno, y más hoy, una cosa es que la materia sea constante en el universo por la primera ley de la termodinámica, que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, quiere decir que es constante. No se está creando materia y energía nueva en el universo, sino que se está transformando. Así que la verdadera ciencia hoy sí refuta esa idea griega.
no hay una tal eternidad de la materia. Esa es una idea filosófica, no científica. Es decir, no hay una base empírica estudiada sobre eso, que se haya observado. La eternidad no la puedes observar empíricamente porque somos finitos. Así que no hay forma científica, se tiene que aceptar de forma filosófica, por fe. Entonces, pero choca con la cosmovisión judeocristiana porque la materia fue creada. O sea que de un tajo tumba el politeísmo, hay un solo Dios, no muchos dioses. Tumba inmediatamente la adoración a la naturaleza, es criatura, no es creador. Mira todo lo que está diciendo ese solo, no hemos salido de ese versículo. Imagínense, vamos a comenzar el estudio del Antiguo Testamento. Y estamos allí quieticos, nos demoramos en la introducción, pero es una propedéutica, ¿cómo se dice? Necesaria. Porque los temas son difíciles. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Más adelante vamos a hablar sobre esos versículos específicamente, pero seguimos en los secretos. Estamos en los secretos. Los secretos, entonces, en Deuteronomio 29 son de Dios y los revelados son para nosotros. La palabra revelado viene de la palabra hebrea, galá, revelar, poner al descubierto, descubrir, quitar el velo. Se traduce el griego como Apocalipsis. ¿Cómo se llama el libro Apocalipsis del Nuevo Testamento? Revelación, correcto. Es revelación. No fue que Juan estaba en éxtasis, se había tomado algún licor, algún brebaje, y de pronto comenzó a alucinar. Y escribió todos esos monstruos con 3 cabezas, y la bestia que perseguía, y el dragón que bajaba del cielo, y todas esas cosas. Sí, porque es un libro, un género literario difícil de interpretar por la simbología. No, fue revelado. Así fue, eso fue lo que vio Juan. ¿Tiene su interpretación? Sí, pero eso fue lo que él vio. No fue de iniciativa de Juan, no salió de él. Entonces, la pregunta fundamental ¿es posible conocer a Dios? Esa pregunta se plantea en Job, capítulo 11, versos 7 y 8. Job, versos 7 y 8. Mire lo que dice Job. En una disputa sobre lo que le está ocurriendo a Job, él le responde esto, uno de sus amigos. Job 11, 7, 8 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Esa es la pregunta de la teología del Antiguo Testamento. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Ese es el desafío. Nosotros no podemos conocer por nuestro propio esfuerzo o racionalidad los secretos de Dios.